Qué alegre poderlos tener una semana más con nosotros y que nos puedan estar acompañando en la serie de Segunda de Corintios. Esta semana vamos a estar en Segunda de Corintios capítulo 10. Los invito a que empiecen a buscar en sus Biblias, en sus tablets, la Segunda de Corintios capítulo 10. Nos alegra mucho poder que nos estén acompañando una semana más y poder nuevamente ver lo que Dios tiene preparado para todos nosotros a través de su palabra. Entonces, estaba estudiando este pasaje en estas últimas semanas y mientras que estudiaba el pasaje me venía a la mente una conversación que he tenido con un miembro de la iglesia, se llama Tom Fowler. Tom Fowler, él sirvió en la Marina de Estados Unidos y me contaba que uno de los lemas de la Marina, al momento que a él recibe su rifle, el lema es: mi rifle es mi vida, sin mi rifle soy un inútil. O mi rifle es mi vida y sin mi rifle no soy nada. Y a él le impactó tanto esa idea porque a él le dan el rifle e instantáneamente él tiene que cuidar ese rifle, entrenar todos los días, saber desarmarlo y armarlo en cuestión de minutos. Al momento de que se le pueden poner una venda en los ojos, se puede desarmarlo y armarlo. Él sabe las funciones, cómo trabaja, todo el proceso. Aprender a disparar correctamente, a saber sentir dónde está el disparo. Entrenar todos los días, realmente conocer para cuando esté en batalla, él sepa utilizarla de la mejor forma, él sepa desarmarla y armarla, él pueda componer, él sepa las funciones, él sepa todo. Esa arma se vuelve uno solo con él. Al momento que él me estaba contando que hace un par de meses fue a disparar y es como que nunca hubiera dejado de entrenar. Y es porque constantemente estuvo entrenando día tras día. Pablo, a través de este pasaje vamos a encontrar que Él nos llama y nos va a retar a que utilicemos las armas que Dios nos ha utilizado de una manera eficaz, donde nosotros estamos entrenando día tras día, poniéndolo en práctica, sabiendo dónde está, sabiendo cómo funciona. Y esa es la idea que Pablo va a utilizar en este pasaje, donde nuestras armas no son armas terrenales, no son armas carnales, sino son armas que Dios nos ha dado para poder realmente contraatacar los ataques del enemigo. Con esa idea vamos a comenzar versículo 1 del capítulo 10 y dice así: ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando les escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora que para cuando vaya no tenga que ser atrevido con lo que piensan que actuamos con intenciones humanas. Pablo abre esta carta y en el original dice: yo mismo, Pablo. Aquí dice: ahora yo, Pablo. Pablo va a comenzar con este capítulo, va a cambiar un poco el tono con este capítulo y el resto de los capítulos en este libro. En donde cambia el tono, un tono más fuerte, un tono más autoritario, un tono más confrontacional, porque va a tener que estar corrigiendo a estos falsos maestros, a estos falsos apóstoles. Es el mismo vocabulario que utiliza en Gálatas cuando dice: yo, Pablo, un apóstol de Jesucristo, donde él tiene que ser un poco más fuerte en su vocabulario. Acá Pablo les recuerda que su timidez, que su ternura, su bondad, su humildad no proviene simplemente porque es un debilucho, sino porque él está copiando a su maestro, a Cristo. No dudo que para Pablo le viene a la mente ese pasaje en Mateo cuando Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso o gentil y humilde de corazón. Aprended de mí, Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Para Pablo, prioridad ser más como Cristo. Para todos nosotros, como prioridad es ser más como Cristo. Esa es la prioridad. Y es normal. La gente va a pensar, la gente comúnmente afuera o dentro de la iglesia confunde la humildad como debilidad. Pero vivimos con humildad y gentileza, con bondad,
pero a la hora de defender el evangelio y la verdad de la palabra, ya es diferente a tono. Y es lo que pasa con Pablo. Pablo, cuando tiene que defender el evangelio contra estos falsos maestros, él es fuerte. Pablo no es ningún debilucho. Imagínense, él ha pasado golpizas, lo han puesto en prisión, ha naufragado, han habido complots para matarlo, ha proclamado el evangelio delante a los fariseos, gobernantes de Roma, al rey de Herodes. Ha enfrentado a sus falsos maestros, a sus falsos apóstoles, esa falsa doctrina. Ha reprendido a Pedro públicamente porque estaba yéndose contra el evangelio. Pablo no tiene miedo. Pablo no es un debilucho. Pablo nos está enseñando que sí, vivimos como Cristo en bondad, en mansedumbre, en gentileza, pero tenemos que ser firmes a la verdad de Dios. Y un principio, en el liderazgo tanto de la iglesia, en el liderazgo en tu hogar, o en el liderazgo donde tú estés, el líder no es un dictador, el líder no es un manipulador, el líder usa la mansedumbre, la gentileza para poder guiar a las personas de una mejor forma. Ese es el principio. Y con eso dicho, él dice, no quiero utilizar otro diferente tono. En el versículo 3 comienza y dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Otras versiones dice, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Y la idea es simple, la idea es que todos somos soldados espirituales y estamos en una guerra espiritual contra el reino de la oscuridad. Sin embargo, una guerra espiritual no puede librarse con armas carnales. No se puede librar con un ingenio humano, con un razonamiento humano. No se puede luchar contra luchar con elocuencia o con un tipo de marketing o un espectáculo religioso o ritualismo, pragmatismo. No, estas no son armas eficaces contra las fuerzas del enemigo. Esas ideologías que nos engañan no pueden ser atacadas simplemente con recursos humanos. Nunca nada de esto realmente va a transformar el corazón de un pecador a responder en obediencia a Cristo. Nunca estas estrategias realmente va a cambiarnos a ser más como Cristo. Sí, pueden tener ciertas victorias, pero son superficiales y temporales y engañosas. Lo que necesitamos está en el versículo 4, donde dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Quiero que esto quede claro. Que esta guerra espiritual que Pablo está hablando en este pasaje, en otros pasajes que encontramos en Efesios, no se refiere que estamos confrontando directamente a estos demonios, a Satanás y nada de eso. La idea no es una confrontación directa contra el enemigo. Eso no es escritural. Eso es lo que se refiere, no encontramos en las escrituras que a eso nos llama a que estemos buscando en qué momento vamos a tener esa guerra espiritual y buscando dónde está Satanás y vamos a atacarlo. No, eso no es la que llama acá. Lo que está llamando acá es que estamos con las armas poderosas de Jesús para derribar fortalezas de razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Para Pablo, la batalla que ha llevado no es contra demonios, sino es contra esas ideas falsas que el enemigo ha traído y ha usado estos falsos maestros. No encontramos a un Pablo que va reprendiendo demonios, que va declarando victoria sobre espíritus o desatando o atando demonios. No, esa no es la guerra espiritual. Pablo ni siquiera está interesado en eso. Pablo lo que le interesa es que la verdad de Cristo Jesús
no sea cambiada. Y esa es la guerra que él ve delante de él, y donde él dice, estas armas poderosas de Dios son utilizadas contra ese razonamiento humano, esos argumentos falsos. Sigamos leyendo. Versículo 5 dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca de Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Es una guerra, una guerra. Pablo está diciendo, vamos a destruir, derribar esas fortalezas, vamos a destruir esos obstáculos de arrogancia, vamos a capturar esos pensamientos, vamos a tener victoria, vamos a capturar esos pensamientos falsos y los vamos a llevar a la obediencia a Cristo Jesús. Esa es la guerra espiritual que todos nosotros tenemos contra esas mentiras que Satanás ha creado para engañarnos y llevarnos lejos de la verdad que es Cristo Jesús. Y una clave importante que nosotros debemos tener es saber cuáles son esas armas que Dios nos ha dejado para poder ser efectivos en esta batalla. Y la clave para poder tener éxito es saber usar esas armas. Y la arma es la palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios contra las mentiras que la gente sigue creyendo. Aún en Efesios 6 encontramos que Pablo habla la misma idea de que estamos batallando en una guerra espiritual, y nos da una idea de nuestra armadura. Entre la armadura encontramos un cinturón que es la verdad, una coraza que es la justicia de Dios, el calzado que es la paz que proviene del evangelio, ponernos el casco de la salvación, y dice, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Teniendo la verdad, la inspiración de Dios, de saber de lo que Él ha dejado, es de la forma en que nosotros contraatacamos al enemigo. Es la forma en que nosotros contraatacamos contra las mentiras que Él trae una y otra vez a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestra sociedad. Es imposible que nosotros pensemos que podemos ganar la guerra espiritual, que podemos ganar los ataques o podemos vencer o resistir los ataques del enemigo sin conocer la verdad. No podemos seguir viviendo de una forma en que pensemos, no, pero es que el tal pastor dijo eso, o una vez yo vi un versículo acá, o en mi Instagram yo vi cierta frase. No podemos resistir a los ataques del enemigo si seguimos viviendo así. Es solamente con la verdad que realmente podemos contraatacar. Es como la misma idea. Un soldado que entrena constantemente, sabe usar sus armas, también es un soldado que sabe estar en batalla y sabe contrarrestar el ataque de los enemigos. La misma idea. ¿Cómo vamos a derribar esas fortalezas, esos argumentos, esos pensamientos, capturar, tener victoria, si no utilizamos lo que Dios nos ha dado para poder resistir los ataques del enemigo? Cuando hablamos de guerra espiritual, creo que hay dos errores muy comunes, dos extremos muy comunes a la hora de hablar de guerra espiritual. El primero que veo es que pensamos, un extremo, que piensa que no hay guerra espiritual, o no es importante, o no hay que estar listos, o eso no realmente no es lo importante, no es lo que yo tengo que concentrarme. Es real y es de mucha importancia. Pero por el otro lado, encontramos que todo se lo atribuimos a Satanás, a sus demonios. Le damos más poder del que realmente tiene Satanás.
Entonces, estamos en situaciones, problemas matrimoniales, tenemos problemas familiares, tenemos problemas con el dinero, estamos endeudados, tenemos situaciones difíciles en las que estamos viviendo. Y lo más fácil para nosotros decir es, estamos en guerra espiritual, o el diablo me está atacando, o el diablo ha hecho esto contra mí. Y no tomamos responsabilidad que muchas veces estamos en esa situación por nuestro propio pecado. Y no queremos tomar responsabilidad. Porque tomar responsabilidad significa que tenemos que responder en arrepentimiento genuino. Tenemos que responder en confesión. Tenemos que confrontar las consecuencias de ese pecado. Y aún así es mucho, mucho más fácil echarle la culpa a Satanás, que nos tiene atados, que nos tiene amarrados, que nos tiene atacados y que no podemos salir de esta tentación, que no podemos salir de esta situación porque nos tiene así. Esa no es la guerra espiritual. La guerra espiritual es que estamos batallando contra esos pensamientos y como la verdad podemos salir de ahí. Si vivimos con la verdad de las Escrituras y las aplicamos en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, muchas de las consecuencias de nuestros pecados serían muy, muy diferentes. Hay una parte en la Biblia donde encontramos esta guerra espiritual. Y se los voy a contar. En Mateo encontramos que Jesús está en el desierto, lleva 40 días y 40 noches sin comer, sin tomar nada, está en ayuno y oración. Y se le aparece el diablo y le dice, si eres el Hijo de Dios, escuchen eso, si eres el Hijo de Dios, quiere que entre duda en el corazón de Jesús. La misma frase, es casi la misma frase que encontramos en Génesis capítulo 3, donde la serpiente se le acerca a Eva y le dice, ¿realmente Dios dijo eso? Mete duda, Eva cae, entra pecado al mundo y durante toda la historia de la humanidad hemos visto cómo Satanás ha engañado al mundo una y otra vez. Y acá en esta historia viene Satanás y trata de engañar a Jesús. Dice, si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y Jesús, miren cómo Jesús responde al ataque del maligno. Y dice, no, las Escrituras dicen. Y les dice lo que las Escrituras dicen. Después viene, y miren qué engañoso, sutil es el diablo, que utiliza aún las Escrituras para engañarnos, para engañar al pueblo de Dios. Porque acá trata de hacer lo mismo con Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, usando Escrituras fuera de contexto para su propio beneficio, tratando de engañar a Jesús. Y de la misma forma, Satanás ha tratado de engañar a la iglesia de Cristo Jesús con textos fuera de contexto, engañándolos aún con vocabulario cristiano. Pero escuchen esto, este es un Jesús que les dice, no, las Escrituras también dicen esto. Un contraataque con la palabra de Dios. Una tercera vez viene y le trata de tentar nuevamente a Jesús. Y Jesús, ¿saben cómo responde a esa situación? Les dice, las Escrituras dicen. Nos da la idea de que Jesús ha estado en las Escrituras, se ha aprendido las Escrituras, ha memorizado las Escrituras, ha regresado a las Escrituras día tras día, que cuando el enemigo trata de tentarlo, el enemigo trata de engañarlo, su respuesta a ese ataque es, las Escrituras dicen. ¿Y saben lo que pasa cuando nosotros respondemos a las mentiras de Satanás? Cuando respondemos a los engaños de Satanás, en el versículo 11 de esa historia dice, entonces el diablo se fue. Es muy parecido a lo que dice Santiago 4:7, dice, resistan los ataques del enemigo
y él huirá. Esa es la verdad. Satanás no puede confrontar la verdad, no puede confrontar la verdad de Dios. Es imposible que él pueda estar delante de esa verdad. No podemos seguir viviendo sin la verdad en nuestras vidas. No podemos seguir pensando que estamos en victoria cuando no estamos tomando en seriedad la palabra de Dios que transforma nuestra vida, que nos corrige, que nos guía, que nos dice qué es lo correcto, que nos dice cómo vivir bajo la voluntad de Dios. Déjenme compartir con ustedes algunas cosas que creo yo que han confundido, que Satanás ha utilizado para engañar tanto dentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Como ideas como Dios es bueno, Dios no es bueno. O si fuera bueno, ¿por qué está el mundo así? O Dios no me ama porque si no mi situación fuera diferente. O Dios no es suficiente. Dios es muy estricto y es muy difícil seguirlo. Dios debería solucionar todos los problemas del mundo, todos mis problemas. Pero encontramos que la Escritura nos llama, por ejemplo, en Romanos 8, y nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada nos puede separar del amor de Dios cuando estamos en Cristo Jesús. Y esas son las verdades que nosotros atacamos al diablo. Respondemos cuando nos trae esas mentiras. Encontramos mentiras culturales, como por ejemplo, mi verdad es mi verdad, tu verdad es tu verdad. Usted viva como usted cree que tiene que vivir, y vive como yo tengo que vivir. Aún dentro de la iglesia pensamos así. O mi identidad se basa en la aceptación de los demás, en cuántos likes tengo en mis redes sociales. Si no tengo un estatus económico, social, una educación, no tengo un valor en este mundo. Tengo que amarme a mí mismo antes de poder amar a otros. Mentiras que el diablo ha creado para engañarnos. Que nos lleva a una identidad de yo soy lo más importante. Yo soy mi propio Dios. Y podemos responder a esos ataques. Esos solo son ejemplos. Primera de Pedro 2:9 que podría ser: pero ustedes son pueblo elegido, sacerdotes del Rey, nación santa, posesión exclusiva de Dios, para mostrar la bondad de Dios, que los ha sacado de la oscuridad y los ha traído a la luz. Esos son ataques al diablo, verdades que podemos responder cuando escuchamos estas mentiras. Escuchamos mentiras aún dentro de la iglesia. Escuchamos como: ¿puedo vivir en pecado? En realidad mi pecado no es tan malo. Mi pecado, lo contrario, mi pecado es demasiado grande que Dios no me puede perdonar. Debo vivir moralmente para que Dios pueda aceptarme. Una vez hice una oración de fe y ya puedo vivir como yo quiera, sin frutos. No soy responsable de mis acciones. Satanás es responsable de todos mis problemas. Mis problemas se basan en ataduras de mis antepasados. Yo no pecaría si Dios me diera todo lo que yo deseo. Satanás no deja que pueda vencer el pecado, y son mentiras que una y otra vez suenan casi cristianas, casi bíblicas, pero son mentiras que nos hemos creído. ¿Saben por qué? Porque no podemos discernir de lo que es verdad a lo que es falso. Estaba pensando en traer una imagen de un arma, un ejército, pero en las últimas 2 semanas, o las últimas 2 veces que estaba acá, ha sido un árbol. Entonces voy a seguir con la idea de un árbol, una planta en esta ocasión. Entonces, cuando
tenemos la verdad, para que puedan ver, la verdad de las Escrituras en nuestras vidas, que es la raíz donde nosotros vivimos, entonces sí realmente podemos vivir en santidad, porque la raíz de las Escrituras nos llama a que somos santos, pueblo escogido, nos llama a ser diferentes, ser separados, y respondemos en una vida de santidad. Aún nuestras emociones, que son como un roller coaster, se normalizan. Tenemos emociones saludables. Son emociones saludables. Entonces sabemos nuestra identidad, sabemos cuál es la voluntad de Dios, sabemos que vivimos para Él, sabemos que todo eso se radica de la verdad de la Escritura. Podemos contraatacar las mentiras de Satanás, podemos responder con la verdad. Entonces hay fruto, hay vida realmente. Pero cuando vivimos a verdades a medias o sin la verdad, ¿saben? Es una planta muerta porque estamos constantemente en pecado y estamos constantemente con unas emociones no saludables. Somos un roller coaster, somos una montaña rusa que va de arriba para abajo. Hoy estoy en victoria, hoy no estoy en victoria. Hoy sí estoy bien, hoy no estoy bien. Hoy estoy con gozo, hoy no estoy con gozo. El domingo es el día para mi gozo, no, pero el lunes estoy deprimido. Sin la verdad, vivimos en pecado, vivimos emociones no saludables. Con la verdad de Cristo Jesús, que es la raíz del Evangelio de Cristo Jesús, es donde podemos vivir en santidad, responder con emociones saludables, responder en obediencia a Dios. Esa es la realidad. Esa es la realidad. La pregunta que quiero que todos terminemos este día es: ¿estamos buscando la verdad o solo estamos recibiendo la verdad por terceros? Estamos siendo, como decía Tom, estamos siendo familiarizados con nuestras armas, donde estamos entrenando todos los días, donde la estamos tomando por partes para realmente ver cómo es la función, el proceso, donde estamos practicando todos los días, donde estamos estudiándola todos los días, donde se familiariza tanto que es algo natural, algo dentro de nosotros que responde a eso. Cuando las mentiras de Satanás, cultural, sociales, religión, nos atacan, respondemos con la verdad de que las Escrituras, de lo que hemos pasado, de lo que hemos entrenado, de lo que hemos estado practicando, o seguimos viviendo solo por emoción. ¿Cómo estamos respondiendo? Hace 2 semanas hablaba sobre como padres debemos dar el ejemplo, vivir el ejemplo. Hace 2 semanas hablaba de como padres estamos dando el ejemplo de vivir sacrificialmente. Y el día de hoy también nuevamente trayendo a la línea de padres. Como padres sabemos distinguir entre las verdades que Dios nos ha dejado y las verdades culturales, sociales, las mentiras culturales, sociales, las mentiras de religiosidad, de falsos maestros que hemos escuchado. Sabemos discernir, porque eso es sumamente importante. Porque si nosotros no sabemos discernir de la verdad, cuando el enemigo nos ataca, no sabemos ni cómo contestar. De la misma forma, ¿cómo vamos a poder ayudar a nuestros hijos a discernir la verdad en las Escrituras cuando nosotros no sabemos de dónde, ni siquiera cómo comenzar? Ni lo que es real, lo que es mentira.
de lo que escuchamos en esos programas de televisión, con esos programas de televisión, o con esos maestros que miramos en la radio, en televisión, en YouTube, que seguimos y nos distinguimos entre alguien que predica la verdad y alguien que predica falsedad, aun cuando utiliza las Escrituras. ¿Cómo queremos nosotros realmente ayudar a nuestros hijos a responder en obediencia, a responder contra los ataques de Satanás si nosotros mismos no sabemos, no pasamos tiempo, no sabemos cómo utilizar estas armas? ¿Cómo vamos a responder contra el enemigo? Como padres, estamos siendo los líderes que vivimos en humildad, que vivimos en mansedumbre, pero listos para contraatacar las mentiras de Satanás para nuestro hogar. Me da miedo que nosotros sepamos que estamos en guerra espiritual. Me da miedo que nosotros sepamos que la oración y la escritura son las armas que Dios nos ha dado para contraatacar esos ataques del enemigo, que son las mentiras, argumentos falsos. Pero lo peor es que no sepamos utilizar esas armas que Dios nos ha dado. Y lo peor sería que en vez de tratar de utilizar esas armas, simplemente buscamos una salida de escape, de solo culpar a ataduras, culpar al diablo me tiene así, a culpar esta situación es por el diablo. No, respondemos a nuestras circunstancias, respondemos en obediencia a través de la verdad, y es de la forma en que Satanás y sus demonios huyen. Déjenme decirles eso. Terminemos con victoria. Esta batalla no es pertinente a ti. Para principiar, debemos recordar que la batalla ya ha sido ganada por Cristo Jesús en la cruz de Calvario y su resurrección. Es ahí donde Él despoja y triunfa sobre todas estas potestades. Batallamos contra un enemigo que en última instancia ya ha sido derrotado. En Apocalipsis encontramos que Él ha sido derrotado y que Cristo seguirá en su trono y Cristo vencerá y Cristo ha vencido. Esa es la verdad en la cual nosotros vivimos, servimos a Cristo que ya ha tomado la victoria. Como soldados, seguimos preparándonos, seguimos contraatacando, seguimos haciendo que el enemigo huya. Entender que Satanás ya está derrotado nos libera de sobreenfatizar el poder que él tiene. Muchas veces lo sobreenfatizamos. Recordamos que Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él paga por mis pecados, Él vence a la muerte, Él recibe mis pecados, Él me da su justicia. Ahora yo soy victorioso en Él. Ahora sus promesas son reales. Ahora yo puedo vencer al enemigo porque Cristo ya venció. Y lo vencemos a través de su palabra. Escuchen esto. En Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y quiero terminar este día con esto. Miren que nadie los engañe, que los lleve a alejarse de la verdad de Cristo. Aún tal vez ser condenados a una eternidad sin Cristo y sin Dios. La única verdad que realmente es verdad es que Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Al poner mi confianza en Él, ahora tengo vida eterna, una esperanza eterna,
herencia que no se acabará, una esperanza que va más allá de este mundo. Esa es la verdad en la cual nosotros vivimos, deberíamos vivir y deberíamos seguir siendo fieles al estudiar las Escrituras y poder vencer al enemigo. Oremos. Padre, te agradecemos por este día, porque a través de tu palabra nos recuerdas que vivimos para ser más como tú. Que los frutos de mansedumbre, de humildad, provienen porque queremos, porque tú en tu espíritu nos llamas a ser más como Cristo. Padre, queremos obedecer lo que tu palabra dice. Queremos ser cambiados a través de tu palabra, ser corregidos, ser llevados a arrepentimiento, a confesión, a reconocer que solamente tú has traído victoria a nuestras vidas. Que no hay nada en mí bueno, pero en tu bondad me has traído a tu presencia. Que estas verdades de la Escritura se puedan introducir en nuestros corazones y en nuestras mentes y que podamos día tras día derribar esas fortalezas del enemigo y tener victoria en ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado una vez más, por haber estado con nosotros en esta serie de Segunda de Corintios. Lo esperamos ver la próxima semana, donde seguiremos en el capítulo 11. Bendiciones.